Bueno, retornamos al Tribunal de la Tarde, la parte final. Han surgido muchos temas con relación a instituciones financieras operando sin ninguna regulación por parte oficial. ¿Cómo esto influye en perjuicio de la economía y cómo operan este tipo de instituciones sin ningún tipo de regulación? No deberían operar. El sistema financiero es algo muy delicado, una nación, y si hay un campo donde no se justifica por el daño a terceros, en el acontecer nacional, en el acontecer público, es la informalidad financiera. Por lo cual el Estado tiene que adoptar todas las medidas que las leyes le proporcionan, porque eso es un sector bastante regulado, la Constitución, las leyes, las resoluciones de la Junta Monetaria. Pero también la ciudadanía tiene que abrir el ojo, no dejarse entusiasmar por ofertas demasiado optimistas, por oasis, dibujando burbujas, y ser muy prudente en a dónde invertir su dinero. Pero claro, todo eso depende de la cultura financiera y económica que se transmita. Si tú tienes un gobierno que es la cabeza de la nación, que despilfarra y derrocha dinero financiado con endeudamiento, eso se transmite a las demás instancias de la sociedad. Yo diría que en cierta forma poco ha pasado en el sistema financiero, y en eso hay que reconocer el celo que ha tenido el Banco Central y las autoridades monetarias por una adecuada supervisión al sistema financiero, y que se quiere incursionar mucho más. Pero también se transmite a las empresas y se transmite a las instituciones públicas, y por eso tuve tantas irregularidades, por ejemplo, en instituciones, en la concesión de contratos, la ligereza, los sobrecostos, los sobrepresupuestos, te hacen un contrato y un adendo. Entonces, hay especie de un relajamiento colectivo que emana de la cultura de dispendio y de pilfarro de las supremas autoridades de la nación. Asimismo, la medida propuesta por el gobierno de eliminar el anticipo tributario durante la celebración de la semana de las micro, pequeñas y medianas empresas, entiende que realmente beneficia esto a los pequeños emprendedores. Sí, indudablemente lo beneficia, pero yo creo que eso es un paliativo, así como considero que el subsidio es un paliativo a la pobreza, la mitiga, no la supera, porque la única forma de superar la pobreza es creando oportunidades de trabajo, y para eso la política fiscal del gobierno es contraproducente, porque como es deficitaria, te quita dinero de la economía privada, impone tasas de interés altas de referencia, porque si le van a prestar al gobierno al 2,5, me imagino que a un cliente pequeño se lo prestarán al 15, al 16, claro, que es lo que de hecho está pasando. Cuando tú tienes un gobierno que ahora, por ejemplo, para los vehículos, un banco de reserva establece tasas de 8 y 9% de interés, pero el gobierno paga 12%. O sea, un poquito un negocio que no quiero decir el nombre del perro, pero bueno, ese es el estilo que estamos viviendo, ese es la francachela financiera que estamos viviendo. Y yo entiendo que en el caso del sistema tributario aquí se necesita una cirugía mayor de simplificación del sistema tributario, que es un sistema tributario muy complicado, que espanta las iniciativas y los emprendimientos, las propias tasas tributarias. Cuando yo oigo al gobierno quejándose de la evasión, sí, pero si el culpable de la gran evasión es el propio gobierno, y con un sistema tributario tan complicado y con tasas tributarias tan elevadas, que lleva a los pequeños negocios a la informalidad por conveniencia mutua. Porque ¿quién no ha ido a un establecimiento y pide rebaja, y lo primero que te preguntan es que si es con tarjeta, no hay descuento, si es con efectivo te rebajan el 10. De ese 10 es parte del 16 o el 18 que le hubiera tocado al gobierno. Claro. Entonces, pero no te dan factura. Entonces, es el propio gobierno que fomenta la informalidad.
y por eso la presión tributaria nominalmente diseñada no se corresponde con la realidad. ¿Por qué? Porque hay más del 50% del empleo, y si es del empleo, es de las empresas, según el propio Banco Central, es informal. Entonces, yo creo que el gobierno tiene un gran desafío. En lugar de estar dislocándose en aumentar presión tributaria, buscar cómo simplificarla para poder llevar a la formalidad y no imponer tantas trabas tributarias al emprendimiento de nuevos negocios. Sugerencias, don Guillermo, sugerencias al gobierno central para equilibrar la carga que prácticamente descansa en la clase media. Tú hablaste hace unos minutos de que el gobierno le rechinan todas las propuestas, toda la crítica del endeudamiento, pero bueno, para cumplir con el protocolo del programa, disciplinar las finanzas públicas, que los gastos sean proporcionales a los ingresos, que se procure tener un excedente, que para poder invertir con recursos propios, que no tenga que consumirse todo en el pago de ley, y para eso hay que reducir gastos, burocracia, subsidio y renegociar deudas. Bueno, pues muchísimas gracias a Guillermo Carán por su presencia de hoy en nuestro Tribunal de la Tarde. La verdad que ha sido mucho aprendizaje y mucho agrado. Así es. Gracias, bueno, gracias, don Guillermo. Sí. Y gracias a ustedes también por la sintonía prestada. Mañana, si Dios lo permite, aquí en el Tribunal de la Tarde de 6 a 7.